Bien, lo que vamos a hacer hoy día va a ser presentar un método numérico para intentar resolver problemas de optimización temporal utilizando programación dinámica o variantes de programación dinámica. Como dijimos cuando presentamos formalmente lo que era programación dinámica, sabíamos que los problemas de programación dinámica eran recursivos y tendían a satisfacer lo que llamamos la ecuación funcional de Bellman, ¿no es cierto? La ecuación funcional de Bellman resumía simplemente lo mejor que podíamos hacer. Los X eran las variables de estado, los U eran las variables de control, y lo que hacíamos era partir un problema que podía ser de horizonte finito en como si fuese un problema de dos periodos, en el que decidimos lo mejor que podemos hacer hoy día y las consecuencias que eso tiene para el resto de nuestras vidas. Y el resto de nuestras vidas está resumido en esta función de valor que desconocemos, sujeto a la restricción de las leyes de movimiento de las variables de estado, ¿no es cierto? Donde tenemos que X eran las variables de estado, U eran las variables de control, y estos épsilons eran los shocks eh, o las variables aleatorias que hacían estocástico este problema, ¿ok? Lo que habíamos dicho era que nosotros estamos interesados en una de dos cosas cuando estamos resolviendo este tipo de problemas. Estamos interesados en encontrar ya sea la función de valor o ya sea la función de política, ¿no es cierto? Entonces, lo que decíamos era que la función de valor era simplemente justamente esto, el resumen de cómo evaluamos la función de utilidad indirecta en la mejor trayectoria de las elecciones de las variables de control, sujeto a las restricciones que teníamos en las variables de estado, o la otra manera de poder resumir las decisiones óptimas que podíamos tomar en esta economía eran simplemente encontrar la función de política o el plan contingente, que era simplemente una función que relacionaba las variables de estado hoy día con la decisión que tenemos que tomar hoy día o las variables de control hoy día, ¿no es cierto? Y una de las gracias que teníamos es que si este problema era recursivo, entonces tanto la función de valor como la función de política o el plan contingente no eran... no cambiaban con el tiempo y por lo tanto no teníamos inconsistencia dinámica. Una de las cosas que también dijimos es que lamentablemente la función de política o la función de valor pueden conseguirse o pueden obtenerse o pueden derivarse analíticamente solo en casos muy, muy, muy circunstanciales y muy específicos. Por ejemplo, esto ocurre, como hemos dicho antes, cuando la función objetivo, cuando la función de retorno, esta R, es una función que es cuadrática, y cuando las restricciones, estas H's, todas estas H's son lineales. Entonces tenemos que la función objetivo, la función de retorno es cuadrática y la función, perdón, y las leyes de movimiento de los estados es lineal o son lineales. Entonces sabemos que la función de política va a ser lineal en las X y sabemos que la función de valor va a ser cuadrática en las X. Entonces, como sabemos la forma funcional que adoptan G y la forma funcional que adoptan V, lo único que tenemos que hacer es utilizar las ecuaciones de Euler, utilizar las condiciones de primer orden para, mediante el método que se llama de coeficientes indeterminados, intentar encontrar cuáles son los coeficientes que ajustan esta forma funcional, dado que sabemos cuál va a ser la forma funcional que va a adoptar el problema. Hemos utilizado este método cuando hemos hecho un guess and verify, o hemos hecho un tincazo, digamos, en un problema particular, y hemos encontrado cuáles eran los coeficientes que justamente comprobaban que el tincazo era correcto. La otra cosa mediante la cual sabemos que nosotros podemos obtener soluciones analíticas para la función de política y la función de valor es cuando la función de retorno es logarítmica y cuando las restricciones son Kapp-Douglas. Entonces, si tenemos que la función de retorno es logarítmica y las restricciones son Kapp-Douglas, entonces sabemos que la función de política va a ser lineal en logaritmos, ¿sí? Y la función de valor también va a ser lineal en logaritmos. Y por lo tanto, entonces nosotros vamos a poder, otra vez, mediante el método de coeficientes indeterminados, tratar de encontrar cuáles son los coeficientes que resuelven este problema. Pero obviamente si es que estamos en un problema en el que ninguna de estas cosas satisface, entonces estamos en el gran problema de que no vamos a poder obtener una solución analítica ni para la función de valor ni para la función de política. Y por lo tanto, entonces, lo que nos gustaría es poder tener métodos numéricos para tratar de aproximar la función de política cuando no podemos hacerlo analíticamente. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser presentarles el método que vamos a llamar el método Linear Quadratic. Este es el método
que en su momento fue el más popular, ya no es el más popular, ahora el método más popular se llama el método de perturbación, pero tiene bastantes cosas similares a esto. Este método, además, es históricamente importante porque este es el primer método que se utilizó para resolver problemas de optimización intertemporal cuando no se tenían soluciones analíticas, y es el método que utilizaron Killian y Prescott en su paper Time to Build, que probablemente ya están leyendo, ya leyeron, ¿no es cierto? Entonces, este método es muy popular, es bastante fácil de implementar, es más fácil de implementar que, que los métodos de perturbación, y en casos relativamente simples, como los que vamos a ver acá, se pueden utilizar. Hay casos en los cuales lamentablemente este método, si no se ajusta, no se puede utilizar, y por eso es que la profesión ha ido moviéndose cada vez más lejos de este método y utilizando otros métodos para resolver estos problemas. Seguramente si se deciden hacer cursos de posgrado, van a interiorizarse y van a poder trabajar en otros métodos. Pero yo creo importante que independientemente si hacen unos cursos de posgrado, toda persona que ha salido de economía debiese ser capaz de por lo menos entender y por lo menos una vez en su vida haber hecho o tratado de aplicar, implementar este tipo de métodos, porque es la manera en la que se trabaja con modelos dinámicos en la profesión. Entonces, estar alejado de eso y no poder ni siquiera entender qué es lo que está diciendo, me parece que es un deservicio a lo que debiesen ser ustedes profesionalmente. Y por eso es que hago énfasis en que es importante que por lo menos entiendan la intuición y qué es lo que hacen este tipo de métodos. ¿Ok? Bien, partamos entonces. Este método lo que utiliza entonces es justamente una de las cosas que hemos dicho antes, es que si es que nosotros tuviésemos una función de objetivo que es cuadrática y tuviésemos restricciones que son lineales, entonces sabemos que la función de política, esta función g, sería lineal en las variables de estado. Y por lo tanto, entonces, lo que hace este método es justamente tratar de aproximar al problema que tenemos hacia justamente ese caso. Entonces, trata de convertir un problema que probablemente era no lineal en la función de retorno y lo vuelve cuadrático, y las funciones, perdón, las restricciones presupuestarias que eran no lineales las vuelve lineales. ¿Cuál es la gracia de utilizar el método de línea cuadrática? Y la gracia de utilizar el método de línea cuadrática, una de las gracias, es que si es que nosotros tuviésemos la suerte que tenemos una función objetivo que es cuadrática y restricciones que son todas lineales, entonces una gracia que ocurre es que en problemas de este tipo, en los que la función objetivo es cuadrática y las restricciones son lineales, se cumple lo que se llama el principio de equivalente cierto. Y el principio de equivalente cierto nos dice que nosotros nos enfrentamos en un entorno con incertidumbre como si no tuviésemos incertidumbre. O sea, que nos comportamos de igual manera. Haya o no hay incertidumbre, nuestras decisiones óptimas van a ser las mismas. Y nuestras decisiones van a ser las mismas porque se cumple este principio equivalente cierto, que es cuando hay un problema en el que hay incertidumbre, pero nuestro función objetivo es cuadrática, nuestras decisiones son lineales, entonces eso va a ser equivalente, cómo nos comportemos va a ser equivalente a resolver un problema en el que no hubiese incertidumbre y resolviésemos todo en los valores esperados de las variables. Entonces, déjenme darles una intuición de por qué eso ocurre. Supongan que ustedes tienen un problema de optimización intertemporal en el que tienen que decidir cuánto consumir y cuánto ahorrar, o cuánto prestarse o cuánto prestar en términos de deuda pública, ¿ok? O de deuda privada también puede ser, estos Bs, ¿ok? Y vean que acá roto un poco con la convención, y acá en lugar de colocar el B sub T, que debería ser los bonos que adquirimos el periodo anterior y que vencen en el periodo T, acá por razones que desconozco decidí colocarme con BT-1. Entonces tal vez lo que voy a hacer reescribir esto para que quede con la nomenclatura que siempre hemos utilizado. Entonces el nuevo apunte va a tener esto corregido, ¿ok? Entonces, queremos resolver ese problema y vean que la función objetivo es una función de utilidad que depende del consumo, y asumamos que la función objetivo es cuadrática en el consumo. Entonces, ¿ok? Es cuadrática en el consumo, y como ven, esto es lineal en las variables que estamos decidiendo, que son cuánto consumimos y cuánto ahorramos o cuánto prestamos en el periodo T. ¿Ok? Que sería esta variable de control. Entonces nosotros decidimos cuánto consumir hoy día, al derivar esto respecto al C y haciendo que esta función sea cuadrática, llegamos a esta condición que tenemos acá. Entonces la utilidad marginal del consumo es obviamente lineal en el consumo. ¿Por qué es lineal el consumo? Porque como la función objetivo es cuadrática, la utilidad marginal va a ser lineal. ¿Ok? Y si derivamos respecto a lambda t más 1, al derivar respecto a lambda t más 1, vamos a quedar como lambda t es igual a beta bs ta, por el valor esperado de lambda t más 1, donde lambda t más 1 es simplemente la utilidad marginal del consumo del próximo periodo. Entonces, quiero que vean un minuto esto. Una cosa que sabemos es que la esperanza es un operador lineal.
¿no es cierto? Y si lambda es una función que es lineal en el consumo, entonces la esperanza del operador va a ser igual al operador de la esperanza. Entonces, por ejemplo, la utilidad marginal, la esperanza de la utilidad marginal del consumo del próximo periodo va a ser exactamente igual a la utilidad marginal del consumo del próximo periodo evaluada en la esperanza del consumo del próximo periodo. Y esto se debe solamente al hecho que la utilidad marginal es lineal en el consumo. Si la utilidad marginal no fuese lineal en el consumo, entonces sabemos que por la desigualdad de Jensen, la esperanza de la función va a ser distinto a la función de la esperanza. Pero si la función es lineal, la esperanza y la función son intercambiables. La esperanza de la función va a ser igual a la función de la esperanza. Y por eso entonces, cuando tenemos una función objetivo cuadrática y restricciones que son lineales, acaba siendo que la decisión que estamos tomando con incertidumbre, por eso el valor esperado, va a ser exactamente igual a la decisión que tomaríamos si es que no hubiese valor esperado, es decir, no tuviésemos incertidumbre, y resolviésemos todo en el valor esperado o más probable de todas las variables. ¿Me siguen? Y por lo tanto, entonces, esta es una de las grandes ventajas de un problema lineal cuadrático. Porque si la función objetivo es cuadrática y las restricciones son lineales, entonces sabemos que podríamos ignorar incertidumbre, entre comillas. Podríamos trabajar en un modelo en el que ni siquiera hay incertidumbre. Porque podríamos trabajar en un modelo en el que directamente tenemos todo expresado en términos de el valor esperado de las variables y olvidarnos de distribuciones, olvidarnos de shocks, etcétera. Trabajar todo como si fuese un modelo simplemente determinístico. Entonces, déjenme ahora presentarles justamente cómo trabajamos en este modelo. Entonces, lo importante de todo esto es decirles que cuando nosotros estamos en un problema en el que tenemos incertidumbre, ¿sí? Cuando tenemos un problema en el que tenemos incertidumbre, entonces lo que va a ocurrir es que, y cuando tenemos un modelo de programación dinámica en el que no tenemos una solución analítica, entonces lo que va a ocurrir es que típicamente nosotros no vamos a poder resolver el problema analíticamente. Una aproximación. Al intentar hacer una aproximación al problema, lo que va a ocurrir entonces es que, lamentablemente, ¿no es cierto? No vamos a poder resolver el problema. Vamos a resolver una aproximación al problema. Y esto es muy importante de recalcar. Ustedes no van a resolver el problema de optimización que enfrentan. Van a resolver una aproximación al problema que enfrentan. Y por lo tanto, entonces, esa aproximación no va a resolver el problema. Si es que la aproximación es razonablemente buena, entonces la solución a la que ustedes van a llegar y que caracteriza esta economía va a parecerse un poco a la economía que efectivamente querían solucionar. Pero si el problema es demasiado no lineal, si las restricciones son demasiado no lineales, y si es que enfrentan distorsiones y otro tipo de cosas, entonces este tipo de soluciones no va a ser una solución muy adecuada. Hay otras soluciones que van a ser mejores que esta. La gracia de esta solución es que esta solución, la solución que vamos a encontrar acá utilizando el método Linear Quadratic, es que es bastante simple de hacer. Entonces ustedes van a poder programar esto. Los ayudantes me dijeron que esta semana van a tener garantías computacionales, entonces van a poder esta semana tener todas las herramientas necesarias para poder resolver la tarea 3, la última tarea, y van a tener una introducción a MATLAB. Lo que me interesa es otra vez que ustedes por lo menos hayan sido introducidos a la tecnología y que obviamente los que quieren profundizar en eso lo van a hacer después en sus cursos de posgrado, seguramente. Quienes no lo quieran hacer, por lo menos no se queden fuera de la conversación y tengan una idea de, de- de este tipo de métodos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente aprovechar el principio equivalente cierto. El principio equivalente cierto nos dice, si tuviésemos una función objetivo que es cuadrática y tuviésemos restricciones que son lineales, entonces se cumple el principio equivalente cierto y la maximización con incertidumbre es igual a la maximización sin incertidumbre. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en primer lugar, tratar de definir cómo podemos, si es que nuestra función objetivo, nuestra función R, pues una función que no es cuadrática, entonces no cumple con esta primera parte, y además las restricciones no son lineales, no se cumple con la segunda parte, entonces sabemos que no se cumple el principio equivalente cierto. Lo que vamos a hacer entonces es que en lugar de resolver el problema, vamos a resolver una aproximación al problema, en la cual vamos a hacer una aproximación de Taylor de segundo orden a la función de retorno, cuando la función de retorno no es cuadrática, ¿sí? Vamos a hacer una aproximación de primer orden a todas las restricciones que ya no sean lineales, y entonces vamos a tener una función en que, como la función de las restricciones son lineales, la función de retorno es cuadrática, entonces sabemos que la función de política va a ser lineal en las variables de estado.
Por lo tanto, entonces, para hacer la aproximación de segundo orden, la aproximación de retorno, y para hacer la aproximación de primer orden en las leyes de movimiento de los estados, necesitamos definir en torno a qué hacemos esta aproximación. ¿Ok? Cuando hace una aproximación de orden, la tiene que hacer en torno a algo, ¿no es cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es hacer la aproximación de primer orden en torno a lo que vamos a definir como el estado estacionario del modelo. Y el estado estacionario es aquel estado, valga la redundancia, en el cual todas las variables se mantienen constantes en el tiempo, no cambian en el tiempo. Entonces, por ejemplo, el consumo en el periodo T más 1 es igual al consumo en el periodo T, el capital en el periodo T más 1 es igual al capital en el periodo T, etc. Entonces, si tenemos una economía en la que no hay crecimiento, es importante que no haya crecimiento, por eso es que este tipo de modelos, por lo menos en su variante original, eran utilizados para describir ciclos. Entonces, si estuviésemos en un modelo, en un momento en el que no hay ningún ciclo y por lo tanto no hay shocks ni nada, y nos movemos en el largo plazo, ¿cuál sería el stock de capital de largo plazo, el consumo de largo plazo, la inversión de largo plazo, etcétera, etcétera? ¿Ok? Y entonces lo que vamos a tratar de hacer es encontrar justamente esos valores de largo plazo de estas variables, o de estado estacionario de estas variables. Y vamos a tratar de encontrar los valores de estado estacionario para la versión determinística de este modelo. ¿Por qué determinística? Porque otra vez vamos a aprovechar que en el caso cuando tengamos una función objetivo cuadrática y restricciones lineales, se va a cumplir el principio de equivalente cierto y por lo tanto el estado estacionario, entre comillas, debiese ser el valor en torno al cual está fluctuando la economía en el largo plazo. Y por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar los valores de las variables de control y las variables de estado en el largo plazo en esta economía. ¿Ok? Y para hacer eso, en el estado estacionario determinístico de esta economía. Y por lo tanto, todo lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar y vamos a escribir nuestra función objetivo, como nuestro lagrangiano, el típico, en lugar de escribir nuestra función de valor y escribir nuestra ecuación de Bellman, vamos a hacer esto como si fuese eh, un, un problema de cálculo de variaciones, ¿no es cierto? Acá tiene nuestro lagrangiano, entonces tenemos nuestra función de retorno, acá estos lambdas son los multiplicadores asociados a cada restricción, ¿no es cierto? Y acá tenemos nuestras restricciones, ¿ok? Y como ven acá estoy evaluando en cero porque estoy haciendo que todos los shocks sean iguales a cero, es decir, que no hayan shocks, que estemos en la versión determinística del modelo, ¿ok? Entonces, derivamos esto respecto a las variables de control, derivamos respecto a las variables de estado y derivamos respecto a lo que se llama variable de coestado o el multiplicador asociado a cada restricción. Y tenemos entonces acá las reglas de comportamiento óptimas para las variables de control y las leyes de movimiento, las variables de estado. ¿Ok? Lo que hacemos después entonces es que ahora encontramos el estado estacionario de esta economía. Y el estado estacionario se define como los valores de U, de X y de lambda que no cambian en el tiempo. Entonces llamamos X barra, U barra y lambda barra a los valores de estado estacionario de esta economía. Entonces, supongamos que teníamos acá M variables de estado, X pertenece a RM, entonces tenemos M variables de estado, N variables de control y teníamos potencialmente N shocks, ¿ok? Entonces, cuando derivemos estas expresiones, acá vamos a tener N ecuaciones de primer orden para las variables de control, tenemos N ecuaciones para M ecuaciones para las variables de estado y M em, ecuaciones para las leyes de movimiento de las variables de estado. Entonces tenemos N más M ecuaciones. O sea, tenemos 2M más N ecuaciones y tenemos justamente 2M más N incógnitas. ¿Cuáles son las 2M más N incógnitas? Las MX de las variables de estado, las M lambdas de las variables o de los multiplicadores asociados a cada ley de movimiento de las variables de estado y las N variables de estado. Entonces tenemos 2M más N ecuaciones, 2M más N incógnitas. Si tenemos suerte, estas ecuaciones van a tener solución analítica. Es decir, vamos a poder con lápiz y papel encontrar cuáles son el X barra, el U barra y el lambda barra que resuelven esto en estado estacionario. Si no tenemos suerte, estas van a ser ecuaciones no lineales y vamos a tener que utilizar métodos numéricos para encontrar soluciones para este tipo de problemas. Otra vez, no voy a discutir mucho respecto a métodos numéricos para resolver ecuaciones no lineales. Si les interesa, les puedo mandar algo de bibliografía para aquellos avesados que quieran internarse en estas aguas. Otra vez, esto típicamente se hace en cursos de posgrado, pero es bueno que por lo menos sepan el lenguaje de lo que se tiene que hacer en estos casos. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos encontrado el estado estacionario de esta economía,
en el estado estacionario determinístico de esta economía, pasamos al segundo paso y en el segundo paso lo que hacemos es simplemente que agarramos a todas las leyes de movimiento, las variables de estado que teníamos y si es que alguna ley de movimiento no era lineal en las variables de estado y las variables de control y en los shocks, entonces lo que hacemos es hacemos una aproximación de primer orden en torno a el estado estacionario determinístico para volver a estas H's, a forzar a estas H's a que se conviertan en aproximaciones lineales. ¿Ok? Obviamente, si es que tenemos la suerte de que nuestras funciones ya son lineales, entonces no nos preocupa mucho esto. Una cosa que es importante que hagan es que dado que vamos a aproximar linealmente las funciones perdón, las leyes de momento de las variables de estado, y vamos a hacer aproximaciones de segundo orden a las funciones de retorno, entonces es importante que ustedes intenten que todas las cosas que sean no lineales traten de meterlas dentro de la función de retorno, dentro de la función objetivo. Porque como la función objetivo le van a hacer una aproximación cuadrática, entonces la aproximación cuadrática es mejor que una aproximación lineal, ¿no es cierto? Entonces, como van a tratar de hacer aproximaciones cuadráticas a la función objetivo, toda restricción que pueda, toda variable que puedan eliminar, entre comillas, metiéndola dentro de la función objetivo, va a permitir tener una mejor aproximación al problema. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que hacer es una aproximación de Taylor en torno al estado estacionario para linealizar las restricciones o las leyes de movimiento, las variables de estado, que no sean lineales y llegar a una función o leyes de movimiento lineales de este tipo. ¿Ok? La siguiente cosa que tienen que hacer es hacer una aproximación cuadrática a la función de retorno o a la función objetivo. Entonces, para hacer la aproximación cuadrática, lo que hacen es evalúan la función objetivo, como recuerden, todos en torno al estado estacionario. Entonces, evalúan la función en el estado estacionario. La primera derivada, que sería esta cosa acá, derivada respecto a x, derivada respecto a u, todo evaluado en el estado estacionario, ¿no es cierto? Entonces sería r de u y r sub x sería la derivada de la función de retorno respecto a x, a cada variable de estado, a cada variable de control, y le evalúan en el estado estacionario, entonces esta sería en el r sub x y el r sub u, por x sub t menos x barra y u sub t menos u sub barra. Entonces, hasta esta parte de acá tenemos la aproximación de primer orden. Entonces, el problema que era no lineal, lo hemos vuelto hasta acá constantes, porque obviamente la función de retorno evaluado en el estado estacionario que ya hemos determinado en el paso 1 es simplemente una constante, y esta parte de acá es simplemente una aproximación lineal, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos acá? Bueno, con la aproximación de Taylor segundo orden nos dice, bueno, saca las segundas derivadas, que sería esta matriz, perdón, esta matriz que tenemos acá, ¿no es cierto? Que sería la segunda derivada de x dos veces, de x y u, de ux, de uu. Entonces acá tenemos que sacar la derivada de la función de retorno respecto a cada x, respecto a cada u, y derivarlo dos veces, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta matricita metida acá, y acá tendríamos la aproximación de segundo orden. Entonces lo que van a hacer ahora es que ustedes van a decir, vamos a asumir como que nuestro problema, en lugar de tratar de resolver un problema que nuestra función de retorno es esta de acá, nuestra función objetivo vamos a hacer creer que es esta de acá. Y por lo tanto, entonces, una función objetivo que era muy no lineal en x y u, le hemos vuelto una función que es cuadrática en x y u. Y las leyes de movimiento de las variables de estado, que eran no lineales potencialmente en x, u y epsilon, las hemos aproximado como si fuesen lineales en x, u y epsilon. Y por lo tanto, entonces, ahora tenemos un problema en que la función de retorno es cuadrática, las restricciones son lineales en torno al estado estacionario y por lo tanto un problema en el que la función objetivo es cuadrática y las restricciones son lineales cumple el principio equivalente cierto y por lo tanto entonces estamos tomando como si resolviendo el problema determinístico de estado estacionario nos va a resolver el problema que tenemos. Sabemos que eso no es cierto, sabemos que el problema original no es cuadrática, la función objetiva no es cuadrática, las restricciones no son lineales y por lo tanto no se cumple el principio equivalente cierto. Y por lo tanto el estado estacionario no va a ser la tendencia central de la versión estocástica del problema. Pero en esta aproximación, si es que la aproximación es razonablemente buena, esta aproximación va a estar razonablemente cerca al estado estacionario del óptimo en el cual los agentes debiesen decidir. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, uno podría reescribir este problema del siguiente modo. Uno ahora lo que hace es ampliar las variables de estado
colocando un vector, o perdón, colocando un 1 acá, y este 1 acá es simplemente para que todas las cosas que tienen que ver con la constante en la aproximación lineal o la aproximación cuadrática, cualquier cosa que sea una constante, va a estar dada con este término de acá. Y todas las demás variables, entonces, por ejemplo, tenemos el consumo, el stock de capital, cuánto nos endeudamos, etcétera, etcétera. Todas estas son las variables X, ¿no es cierto? O cualquier otra variable. Y uno es simplemente un vector de constantes, ¿ok? Y entonces lo que va a ocurrir ahí es que ahora vamos a poder reescribir estas leyes de movimiento simplemente en términos matriciales de este modo, ¿sí? Entonces tenemos el X solita, que es esta ampliación que hemos hecho, va a ser simplemente A X solita más B U más C epsilon T más 1. Entonces esta de acá es simplemente la aproximación de primer orden a las leyes de movimiento, las variables de estado. Y luego, revísenlo con calma en la casa, la aproximación cuadrática a la función de retorno, toda esta expresión de acá, la podemos reescribir en términos matriciales de este modo. ¿Sí? Entonces, si ustedes quisiesen reescribir todo esto de acá en términos matriciales, van a ver que les va a quedar muchas cosas que tienen que ver simplemente con que están evaluadas solamente en el estado estacionario. No dependen ni de xt ni de u sub t. Como no dependen ni de xt ni de u sub t, van a ser simplemente constantes. Y cuando son constantes, hemos dicho que todo tiene que estar atribuido a esta nueva variable de x solita. Entonces, revisen que la función de retorno pueden reescribirla de este modo. Entonces, tienen una parte que es cuadrática en las x, una parte que es cuadrática en las u's y una parte que toma en cuenta las interacciones de las x y las u's. Recordando que las x no son las x originales, sino las x solita, porque hemos incluido acá una constante más. Entonces acá están todas las partes en las que dependen solamente de u, la parte que depende de algún x y de u, la parte que depende solamente de los u cuadrados y la parte que depende solamente de los x cuadrados. Entonces, ustedes en la casa demuestren que si es que ustedes definen q de este modo, si es que definen Q chiquita de este modo, si es que definen R de este modo y definen W de este modo, pueden reescribir la función objetivo esta, cuadrática, la pueden aproximar de este modo utilizando estas matrices de acá. Y lo mismo ocurre, como hemos dicho, con las X para la ley de movimiento de las variables de estado. Entonces, lo que tienen que hacer es simplemente sacar aproximaciones de segundo orden, o sea, sacar segundas derivadas para encontrar los Rxx, Rxu, Rx, Ru, Rux, Ru, evaluar todo esto en el estado estacionario que encontraron en la etapa 1, ¿sí? Y construir las matrices Q, la matriz Q mayúscula, Q minúscula, la R mayúscula y la W, y con eso pueden aproximar el problema como si fuese, como se utiliza esta forma. Entonces, lo que van a hacer ahora es asumir que la función de retorno no es esta de acá, sino simplemente es esta de acá. Van a hacer que esta sea la función de retorno, que va a ser cuadrática en las variables de control y de estado. Y la ley de movimiento de los estados la van a aproximar como si fuese lineal en las variables de control y de estado. Y por lo tanto, entonces, si el problema es cuadrático en la función de retorno y lineal en las restricciones presupuestarias, entonces sabemos que la función de política va a ser lineal. ¿Ok? Entonces, como sabemos que la función de política es lineal, lo que vamos a hacer ahora es decir cómo podemos encontrar los coeficientes de esa función. Y la gracia de eso es que para poder resolver problemas de programación cuadrática, que sería este caso ahora, en los cuales la función objetivo es cuadrática, las restricciones son lineales, lo que tenemos que hacer para resolver ese problema es iterar en lo que se llama la ecuación matricial de Riccati. Y la ecuación matricial de Riccati lo único que hace es que vean que hasta ahora, si me están siguiendo, Q lo hemos determinado acá y depende solamente de segundas derivadas, primeras derivadas y de esta Q chiquita, donde esta Q chiquita es esta expresión de aquí. Entonces, todo esto lo conocemos, el Q grande, Q chiquito, R, W, el A, B y C, todo eso lo conocemos. Entonces, dado todo esto, que conocemos todo eso, lo que tiene que hacer simplemente es crearse unas nuevas matrices que vamos a llamar A sub R, B sub R y Q sub R. El sub R lo estamos llamando simplemente para homenajear a Riccati, supongo. ¿Ok? Entonces llamamos A sub R, B sub R y Q sub R, que son simplemente funciones de las matrices que hemos definido en el paso 3, ¿no es cierto? Y ahora lo que hacemos es simplemente lo siguiente. Vamos a definir una matriz P sub T, y esta matriz P sub T lo que va a hacer, lo siguiente, simplemente va a ser una matriz que vamos a obtener secuencialmente. Entonces la ecuación matricial de Riccati lo que hace es intentar encontrar el valor al que se converge en este P en el largo plazo. Y este P al que se converge en el largo plazo está íntimamente relacionado con
cómo es la función de valor. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros sabemos que la función objetivo es cuadrática y las restricciones son lineales, esta P nos va a determinar cómo es la función de valor, cómo es la value function. Esta P es la que determina cómo es la value function porque sabemos que la value function es cuadrática en las variables de estado. Y una vez que sabemos cuál es la value function, con la value function, que va a depender de esta matriz P, vamos a poder encontrar la policy function. ¿Ok? Entonces, esta P nos va a servir para poder encontrar la policy function. Lo que hacemos entonces básicamente es lo siguiente. Definimos esta ecuación en P sub T. Entonces vean que Q sub R, A sub R, todo lo que no sea P es constante y conocido. Entonces lo que ustedes hacen es simplemente iteran en esta ecuación. Parten con un guess, parten con un tincazo de lo que es esta matriz P. Vamos a discutir en unos minutos más cuál debe ser un tincazo razonable. Parten con un tincazo para esta matriz P. Y con este tincazo, la matriz P, digamos en la iteración 1, parten con un guess de esta matriz P, y lo que hacen es evalúan esta expresión de acá. Con eso van a obtener un P para la iteración 2. Utilizan el P de la iteración 2 y evalúan esta expresión de acá. Y con eso tienen un P para la iteración 3, P para la iteración 4, 5, 6, 7, 8, y así ojalá hasta converger. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es que ustedes partan con un P. Por ejemplo, esta matriz P tiene que ser una matriz que sea negativa definida. ¿Y por qué es negativa definida? Porque como lo que ustedes están tratando de hacer es maximizar esta función, la función de valor tiene que ser tal que sea un máximo. Y para que sea un máximo, si es que la función de valor es cuadrática, entonces la matriz P tiene que ser una matriz negativa definida, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, ustedes parten con un guess, podrían, por ejemplo, partir con un guess de que la matriz P es una matriz menos identidad, que es una matriz negativa definida, y no tienen que ser demasiado imaginativos para encontrar o para si me preguntan con qué, si yo sé que P es una matriz, si P es una matriz, dame una matriz negativa definida, la primera que va a aparecer en mi lista es simplemente una matriz de identidad. Entonces ustedes parten ahí sin tener ningún prejuicio, que sería simplemente escoger una matriz de identidad acá, y lo que hacen entonces, partiendo con un guess de P sub 0, identidad, con eso evalúan y obtienen P sub 1. Con P sub 1 vienen acá, P sub 2, P sub 3, P sub 4, etcétera, hasta converger. Y converger quiere decir que la matriz P en el guess J sea aproximadamente igual a la matriz P en el guess J anterior, ¿no es cierto? Si ustedes están en la iteración 45 y si la matriz P la comparan con la matriz P que es en la iteración 44 y la diferencia término por término está en que, por ejemplo, la diferencia en es máximo, yo que sé, están en el, convergen hasta el tercer, cuarto, quinto decimal, esto es lo que se llama el criterio de tolerancia, entonces ustedes ahí paran de iterar, ¿no es cierto? Entonces dicen, he convergido a un valor de la matriz P. Entonces, lo que tienen que definir acá es cuando el criterio de tolerancia que van a dar para iterar en la ecuación matricial de Riccati para definir cuándo convergen. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que han definido cuál es el algoritmo para converger y obtienen una matriz P a la cual convergen, llamen a esa matriz P, matriz sin apellido, nomás P es P pura, y se puede demostrar, no les voy a pedir que lo hagan, se puede demostrar que si yo sé que la función objetivo, si el problema es cuadrático y las restricciones son lineales, es lineal en las variables de estado. Entonces lo que voy a hacer es simplemente, voy a decir, la solución o la aproximación a la solución va a ser las variables de control, van a ser una función lineal de las variables de estado, que eran las X, ¿no es cierto? Y eran X solita, porque recuerden que hemos aumentado una constante, un vector de un 1 para que dé cuenta de todas las constantes, ¿no es cierto? Entonces esto es como una función, llamamos la función G por X sub T. Y ahora, simplemente por una convención, a esa matriz G la llamamos menos F. A alguien se le ocurrió, para confundirnos, en lugar de llamar la matriz G, llamarla como menos F. ¿Ok? Pero si ustedes llaman la matriz G nomás, que sería el menos F, y va a ser el negativo de esta expresión. ¿Ok? El negativo de esta expresión va a ser la que va a resolver esta ecuación. No les va a pedir que que demuestren esto ni nada, simplemente utilicen estos resultados. Entonces, como ven, esto depende de R, de B sub R, de A sub R, etcétera, de matrices que ya conocemos de los pasos 4 y el paso 3 y el paso 2. Dependen de todas estas matrices que ya conocemos y dependen de la matriz P. Y la matriz P ya la obtuvimos iterando en la ecuación matricial de Riccati.
Entonces, la gracia es que luego de haber iterado en la ecuación matricial de Riccati, entonces nosotros podemos encontrar f, y f, digamos, le ponemos un negativo, menos f por x sub t va a ser nuestra receta respecto a la función de política de las variables de control. Es decir, estamos encontrando cuál sería la respuesta óptima de las variables de control ante cualquier realización de las variables de estado en el periodo t. ¿Me siguen? Entonces, si es que yo, por ejemplo, sé que los términos de intercambio son tanto, que la tasa de interés es tanto, que no sé qué es tanto, ¿cuál debería ser, cuánto deberíamos ahorrar, cuánto deberíamos acumular de esto de capital, etcétera? Va a estar resumido en esta ecuación de acá. Nos dice cuál es la receta óptima o cuál es la respuesta óptima, cuál es la función de política para la aproximación cuadrática al problema que estamos, para la aproximación lineal cuadrática al problema que estamos intentando resolver. Y por lo tanto, esto sería lo que utilizaríamos como si fuese nuestra solución. Un punto muy importante es que tenemos que chequear que efectivamente hemos hecho bien todos los pasos anteriores. El paso 6 es probablemente uno de los pasos más relevantes y más importantes porque el paso 6 nos dice si hemos planteado bien el problema y hemos encontrado efectivamente la solución a la aproximación lineal cuadrática a nuestro problema. Recuerden que si la función de política adopta el valor u sub t es igual a menos f de x sub t, entonces la ley de movimiento de las variables de estado en la aproximación lineal cuadrática va a ser simplemente xt más 1 es igual a por xt, ¿no es cierto? ¿Si se acuerdan? Era a por xt más b por u sub t más c por et más 1, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero entonces yo sé que u, ¿sí? El u que está acá, el u que está acá, cuando yo encuentro la función de política, el u lo puedo expresar como menos f veces x sub t. Y por lo tanto, entonces, reemplazando el valor óptimo de la función de política, menos f veces x sub t, entonces lo que voy a obtener es esta expresión de acá. A menos bf veces x sub t es simplemente ax sub t más b u sub t, solo que ahora en el óptimo, evaluado en la función de política, más el shock, ¿ok? Supongan ahora que yo hago que no hayan shocks en esta economía y hago que x en el periodo t sea igual al x de estado estacionario, al x barrita. ¿Cuál debería ser el valor que me sale para x del próximo periodo si es que yo parto en el x de estado estacionario? ¿Cuál debería ser el valor para el x de del próximo periodo? Si es que yo, entonces, reemplazo esto acá y obtengo el z, dado que estamos haciendo toda la aproximación en torno al estado estacionario, entonces si yo evalúo esto en x de estado estacionario y no meto shocks acá, la función de política tiene que ser tal que cuando yo evalúo x en estado estacionario, me tiene que entregar el valor de u de estado estacionario. Y si yo evalúo todo esto en estado estacionario y no meto los shocks, entonces el x también debería ser de estado estacionario porque justamente por definición de estado estacionario, si no hay shocks, y yo estoy en estado estacionario, el próximo periodo debiese seguir en estado estacionario. Entonces, la demostración de que han hecho todo bien es que el f que ustedes encuentran acá es tal que cuando evalúan esta expresión, sacan esta parte de acá y evalúan el x en estado estacionario, entonces lo que va a ocurrir es que el valor que les va a salir para el próximo periodo tiene que ser exactamente igual al valor de estado estacionario. Entonces tienen que demostrar que es efectivamente así. Hay una pregunta que me hace Antonio, me parece. ¿A qué se refiere con que x incluye constantes? ¿Qué cosa sería una constante? A ver, vamos a esto. Recuerden que yo estoy tratando de hacer una aproximación cuadrática a la función de retorno, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces en la aproximación cuadrática a la función de retorno, yo hago que esto dependa de x sub t linealmente y de u sub t linealmente, y dependa cuadráticamente de x sub t y de u sub t. ¿Hasta ahí de acuerdo? Pero a su vez hay términos, como este de acá, por ejemplo, que no dependen de x sub t ni de u sub t. Son simplemente la función evaluada en estado estacionario. Y por lo tanto, eso es una constante. ¿No es cierto? No depende ni de ningún x, no depende de ningún u. Entonces, como no depende ni de ningún x ni de ningún u, es simplemente una constante. Como es una constante, yo quiero poder expresar esta función de retorno en términos matriciales, de este modo. Para poder expresarla en términos matriciales de este modo, entonces lo que voy a hacer es que voy a expandir mis variables de estado, las originales x,
las voy a expandir por por un nuevo estado, que es una constante. Y entonces todo lo que tenga que ver con una constante va a estar simplemente interactuado con esta última variable de estado. ¿De acuerdo? Y por eso es que las leyes de movimiento que tengo ahora son simplemente la ley de movimiento original que tenía para todas las X, esta ley de movimiento que tenía para todas las X, pero ahora como he aumentado las variables de estado para que incluya una constante, vean que la ley de movimiento para la última X es simplemente colocar un 1 aquí, colocar ceros aquí y colocar ceros aquí. Entonces, si ustedes miran, la última X, la del estado estacionario, me dice 1 es igual a 1 y todo lo demás es 0. Entonces, 1 igual a 1, 1 igual a 1, 1 igual a 1, 1 igual a 1. Es simplemente una manera de iterar en esta ecuación que tengo acá para eh, tomar en cuenta una constante que va a ser aquella con la cual interactúe toda expresión que no dependa ni de X ni de U y que dependa solamente de constantes. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, si están en el paso 6 y ustedes han encontrado, ya han llegado al paso 4, 5, 3, etcétera, han llegado al paso 6 y luego de llegar al paso 6 encuentran este valor de z cuando evalúan esta expresión en estado estacionario y no encuentran que el z que ustedes encuentran es no parecido, no similar, sino idéntico. Si no es idéntico al x estado estacionario, quiere decir que ustedes han hecho algo mal. Quiere decir que ustedes probablemente han hecho mal la aproximación lineal, han hecho mal la aproximación cuadrática, típicamente han tomado mal las derivadas, o han encontrado mal el estado estacionario, o han construido mal las matrices, o no han iterado hasta converger, o han fallado en alguna cosa acá. Entonces, el paso 6 es un paso muy importante porque en ese paso comprobamos que todo lo que hemos hecho ha funcionado, que todo lo que hemos hecho efectivamente nos resuelve el problema que hemos hecho. Una vez que hemos podido hacer eso, entonces, ahí estamos en la posibilidad de poder empezar a trabajar con este tipo de modelos. ¿Qué podemos hacer ahora? La gracia es que ahora, y esta es una de las cosas que, yo no sé, tal vez mi definición de las cosas que son divertidas sea algo distinta a la suya, pero la primera vez que pude en mi computador utilizar un modelo en el cual tenía agentes que resolvían problemas dinámicos y poder resolver el problema de los agentes en mi computador y después simular series de eso y simular economías artificiales y poder ver cuánto se parecía la economía artificial con la economía que estoy tratando de aproximar, ese fue un momento yo qué sé, profunda satisfacción profesional. El poder tener la tecnología de poder hacer este tipo de cosas y poder responder distintos tipos de preguntas de cómo reaccionarían los agentes ahora si es que los shocks fuesen con mayor varianza o con menor varianza, si fueran más persistentes, si fueran menos persistentes, cómo reaccionarían, consumirían más, ahorrarían más, qué harían los agentes, cómo se comportarían, el consumo sería más procíclico, menos procíclico si ocurre este evento, etcétera. ¿Qué ocurriría si es que meto este impuesto, si saco este impuesto? O sea, este tipo de preguntas ahora pueden responderse utilizando este tipo de metodologías. Entonces, este es, si algo, este es mi regalo de Navidad para ustedes. Ojalá les guste y lo aprovechen. El poder enamorarse de tener este tipo de herramientas para poder utilizarlas después profesionalmente. ¿Ok? Bueno, pero pasada la etapa del sentimentalismo, déjenme ahora mostrarles maneras en las cuales nosotros podríamos, por ejemplo, evaluar si es que nuestro modelo o, se aproxima o no a lo que queremos aproximar. Entonces, supongo que ustedes tienen unos hechos estilizados en la vida real y lo que quieren es ver si su modelo, dado los parámetros que ustedes tienen, entonces, por ejemplo, en los modelos que hemos discutido, ustedes han escogido el factor de descuento, la persistencia del shock productivo, la volatilidad del shock productivo, la participación del capital en el producto, etcétera, etcétera. Todos los parámetros que hemos dicho que eran parámetros calibrables o no. Dados esos parámetros, ustedes pueden resolver su modelo. Una vez que han resuelto su modelo, podrían simular series artificiales de su modelo, podrían definir, podrían sacar cómo se van a ver series de consumo de este modelo, cómo se van a ver tasas de interés, cómo se va a ver producto en este modelo, etcétera, etcétera. Entonces, una manera de poder hacer eso es simplemente utilizar justamente esta expresión de acá. Entonces, supongan que yo tengo yo parto con unos valores de X, con unos valores de las variables de estado y día.
y yo tengo una manera de poder simular estos shocks. Entonces, por ejemplo, supongan que los shocks son normales con media cero y tienen una matriz de varianza y covarianzas dada. Entonces, yo podría simular shocks artificiales. Dada una condición inicial, yo doy unos shocks acá, evalúo esta expresión de acá y con eso obtendría los valores de X del próximo periodo. Dado el valor de X del próximo periodo, yo puedo venir acá otra vez con X del próximo periodo acá, doy unos nuevos shocks y con eso genero X para el siguiente periodo, y siguiente periodo, y siguiente periodo. Entonces, iterando en esta ecuación de acá, yo podría encontrar maneras de generando shocks artificiales de acá, entonces ustedes jugando a Dios, digamos, entonces va a haber días en los que todos, yo qué sé, día primaveral, todos los planetas están alineados y los shocks son hermosos, y van a haber días en los que hubo una lluvia torrencial, inundaciones o lo que fuera, los shocks fueron feos, y eso va a determinar cómo se va a mover la X en el tiempo. A su vez, dado un valor de X hoy día, yo puedo utilizar la policy function y con eso puedo simular cuál es el valor de U hoy día. Con esta ecuación de acá, yo puedo simular cuál es el X de mañana. Con el X de mañana puedo definir cuál es el U de mañana. Con el X de mañana, yo puedo tener el X de pasado mañana. Con el X de pasado mañana, el U de pasado mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, con estas dos ecuaciones nada más, con estos dos sistemas de ecuaciones, yo puedo simular series artificiales de los X y de los U's. Una vez que he simulado series artificiales de los X y de los U's, entonces yo puedo comparar las series simuladas en mi modelo con los datos de la vida real. Entonces, lo que tengo que hacer es, obviamente, asegurarme de que son comparables los consumos de mi modelo con los consumos de la vida real. Entonces, por ejemplo, si mi economía es una economía cerrada, entonces el producto, por ejemplo, debería ser consumo más inversión más gasto, entonces no debería haber sector externo. Entonces, yo tendría que, en el modelo, en los datos, tendría que simplemente filtrar para que eso sea tal, ¿no es cierto? Para que eso ocurra. Y poder comparar los consumos de mi modelo con los consumos de los datos. En los datos, en la vida real, el consumo, el producto, los salarios, etcétera, están creciendo en el tiempo, típicamente, ¿no es cierto? Excepto en casos patológicos, hay progreso tecnológico y demás cosas, como vamos a ver cuando veamos crecimiento, y por lo tanto las series están creciendo en el tiempo. Lo que debiésemos hacer entonces es utilizar algún tipo de filtro, como hemos discutido, para remover el componente tendencial, remover el componente estacional y quedarnos simplemente con el componente cíclico irregular, sacar los hechos estilizados de los datos con el componente cíclico irregular, y con eso comparar el modelo que estamos simulando, porque el modelo que estamos simulando es un modelo sin crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, podríamos comparar nuestro modelo de dos maneras con los datos. Una sería, por ejemplo, el de partir con el estado estacionario, por ejemplo, para tener un guess inicial de dónde estamos partiendo, asumir que estamos partiendo en donde se converge en el largo plazo, pero como obviamente estamos comparando una economía en un momento que puede ser muy alejado o muy distinto a lo que es la economía en el largo plazo, entonces lo que hacemos típicamente para comparar nuestra economía artificial con los datos es que simulamos una serie larga, por ejemplo, simulamos, yo qué sé, 10.000 datos de X, o por decir algo, un número grande de datos de X, y lo que hacemos es descartamos los primeros 100 observaciones, digamos. ¿Para qué? Para que luego de haber simulado los primeros 100 datos, los X con los que comparemos nuestra vida real con los datos no partan del estado estacionario, sino que partan de un lugar aleatorio, no sea simplemente el estado estacionario. Y hacemos una realización larga, grande, y con eso computamos los hechos estilizados de nuestro modelo. Entonces, en ese caso, lo que estamos diciendo es que si es que tuviésemos una economía en la que esta fuese la economía de verdad, y cuál sería en el largo plazo, por ejemplo, la primera autocorrelación del consumo, cuál sería la primera autocorrelación del producto, cuál sería la volatilidad del producto, la volatilidad de la inversión, etcétera. Todos los hechos estilizados que queremos comparar en nuestro modelo con los datos. ¿Sí? Y entonces ahí estamos viendo qué es a lo que converge esta economía teórica y comparamos eso con los hechos estilizados de los datos. En los datos obviamente tenemos una muestra de tamaño chico. Entonces, otra manera en la que podríamos comparar si nuestro modelo se acerca a los datos es simplemente simular muchas muestras del mismo tamaño de nuestros datos. Entonces, por ejemplo, tenemos, yo qué sé, 50 años de datos, entonces simulamos 50 años de series artificiales de este modelo y simulamos muchas muestras de esto, ¿sí? Y entonces computamos los hechos estilizados del modelo como el promedio de los hechos estilizados de cada muestra. ¿Estamos de acuerdo?